Mágicos Animales, el programa para entender a tus mascotas, aprender a cuidarlos y educarlos. Los miércoles en Onda Aranjuez, Mágicos Animales. Celebramos hoy el Día de los Animales, San Francisco de Asís, y nada mejor que tener una efeméride para, romper una lanza y abanderar esa defensa de los animales. Y lo vamos a hacer esta tarde si nos acercamos hasta el Centro Cultural Isabel de Farnesio, hasta la biblioteca, porque nos van a ofrecer una conferencia en torno a la figura de San Francisco de Asís. La ponente va a ser una persona ya bien conocida en este programa, como es Pilar Zamarra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Pilar, hoy tenemos esta celebración, aunque en el día a día tendríamos que estar enarbolando pues esa convivencia con los animales, pero hoy lo hacemos de manera muy especial, de manera festiva, ¿no? Sí, hoy lo hacemos además de manera internacional. Hoy se conmemora la festividad de San Francisco de Asís y se proclamó el Día Mundial de los Animales. Y lo más interesante de San Francisco es que es una figura respetada por todo el mundo, aunque no profesen la religión católica. De manera que se le reconoce como el patrón de los veterinarios, de los agentes forestales, también del belenismo, ¿no? y de otras corrientes, pero también es el patrono de la ecología. El Papa Juan Pablo II le proclamó patrono de la ecología, y ya vemos cómo está también el medio ambiente, no solamente los animales, sino los ecosistemas y la relación entre los seres humanos de alguna manera también, ¿no? Entonces sí, la verdad es que hoy es una fecha a celebrar. Nos encontramos con San Francisco de Asís y el Camino del Corazón, que es el título de esta ponencia, de esta charla. En primer lugar, conocer la figura de San Francisco de Asís, cómo fue su vida, y en segundo lugar, conocer qué es ese Camino del Corazón. Pilar. Claro, es que realmente la conferencia versa sobre la espiritualidad universal de San Francisco. San Francisco a fecha de hoy sigue vigente, sigue latiendo, porque es el que infunde el alma, ¿no?, de todas las personas que nos dedicamos de alguna manera a proporcionar bienestar animal, todas las asociaciones de protección animal. Entonces, comprender un poco cuál ha sido su legado, no solamente desde el punto de vista religioso e histórico, que por supuesto está ahí, ese es el germen, ¿no?, pero comprender también el legado desde una perspectiva mucho más amplia, desde una visión mucho más amplia. Yo normalmente mis conferencias las estructuro con 4 apartados. Pues porque yo me rijo, ¿no?, por diversas creencias desde la sabiduría perenne, desde una perspectiva universal que aúna conceptos de muchas religiones y de muchas creencias, y parto también de la rueda de la medicina, ¿no?, que es un concepto estelar de los nativos de Norteamérica. Y parece mentira, pero dicho así, ¿no?, pueden decir, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? Todo está relacionado. El Cántico de las Criaturas de San Francisco prácticamente es paralelo a muchas oraciones que se conservan, pese a que eran tradiciones orales, las culturas ancestrales de los pueblos originales de América y de Europa, pero coincide prácticamente porque de lo que se trata es de alabar al alma uno, es decir, esa conexión. Si hubiera que definir a San Francisco a fecha de hoy, le definiríamos como el hermano de todo lo creado. Nos vamos a encontrar hasta con pinceladas poéticas, ¿no? Claro que sí. Yo digo que San Francisco era el poeta de la biofilia, del amor a la vida. En el alma humana hay un anhelo fundamental, que es el anhelo de volver al paraíso, independientemente de qué religión se profese. El volver al paraíso es algo que necesitamos. Probablemente por eso nos rodeamos también de animales, por esa necesidad de sentir que seguimos cerca del paraíso o cerca del cielo. San Francisco hablaba con los animales, entendía el lenguaje de los pájaros. Entonces en la conferencia voy a explicar todo este simbolismo, voy a explicar sobre el corazón, porque él era el místico más cercano a la figura de Cristo, y Cristo es el corazón puro, su humildad, su inocencia. Entonces ese camino de vida que nos ha dejado San Francisco, ¿cómo lo podemos aplicar a las necesidades éticas
emocionales y espirituales del ser humano de a pie del siglo XXI, cómo es necesario recuperar esa conciencia de unidad y poner en práctica el amor incondicional. Yo, desde mi punto de vista, considero que por encima de todo San Francisco es uno de los principales maestros del discernimiento, de la capacidad de distinguir entre lo real y lo ilusorio, y de cómo él entregó su vida a una causa superior, que aquello desde luego fue, en el contexto que le tocó vivir, realmente San Francisco fue un héroe y todo un salvador de almas, pero sobre todo una renovación de lo que es el papel de héroe. Nos acercaremos a su figura a partir de las 6 de la tarde en la Biblioteca Municipal Álvarez de Quindós, en su sección de adultos, y no es la única actividad en la que estás inmersa durante estos días en esta celebración, lo haces durante todo el año, pero de manera muy especial durante esta semana también vamos a tener otros actos en nuestro municipio en los que se llama a la concienciación e incluso también a las aportaciones solidarias. Claro, sí, bueno, perdona, una puntualización. Es en la Biblioteca Infantil y Juvenil. Infantil. Sí, es gratuita, lo único pues que hay un aforo limitado y empezamos a las 6 de la tarde. Entonces, la intención que yo tenía era darle un contexto, no solamente hacer un encuentro puntual, sino que durante toda la semana, de alguna manera, todo lo que yo hago es por y para los animales. Es algo que pasa a través de mí, no es algo con lo que yo me lucre de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces la intención era también recaudar pues donativos. Entonces en el centro Eurécate, en la calle Jesús, hay una hucha durante toda la semana y también se puede llevar quien quiera pienso o enseres o medicamentos que tengan, que ya no usen, de veterinaria, etcétera. Y todo esto, cuando termine la semana, lo vamos a repartir entre la protectora local ARPA, Aranjuez Protección Animal, Aprogato de Ontígola y el grupo de gestión de colonias felinas de Aranjuez. Este grupo de gestión de colonias felinas, quiero recordar a todos los oyentes que hace un mercadillo solidario en el Parque de Pavía el primer sábado de cada mes. Precisamente este sábado ellas también tienen su mercadillo para informar sobre la actividad de lo que significa gestionar y cuidar las colonias felinas urbanas, para recaudar fondos para la cantidad inmensa de gastos veterinarios que tienen y también para procurar, si se da el caso, alguna adopción de gatitos, ¿no? Entonces, luego hay un punto, ellas tienen un punto de recogida, un estanco en la calle Abastos número 188, donde durante todo el año pues también se pueden llevar donativos, pienso, etcétera. Yo siempre digo que hay muchas maneras de colaborar, es decir, igual que yo dono los derechos de autor de mi libro, hago manualidades a veces, hay veces que llevo pienso, es decir, hay veces que uno dinero en sí no puede dar, pero pues a lo mejor tienes en casa mantas que no usas, que son así pequeñas, que dices, bueno, esto a un albergue de personas son mantas pequeñas, a lo mejor de bebé, pues eso a lo mejor pues se puede acoplar, ¿no? en estos sitios. Y siempre hay cosas que se pueden hacer, sobre todo también difundir y ser cada vez más conscientes de qué significa, ¿no? La protección animal. La protección animal significa no mirar hacia otro lado, significa que aunque uno no pueda adoptar, sí se comprometa con condenar prácticas que ya no deberían de existir de ninguna de las maneras. Y bueno, pues en ese sentido hacernos todos, gracias a los animales, hacernos todos más humanos. Y ese es el espíritu que hemos intentado infundir a través de estas actividades que ahora, pues si quieres, las vamos comentando también. Pues coméntanos, porque es interesante el que vayamos planteándoles y que vayan abriendo agenda a nuestros oyentes. Sí, bueno, en primer lugar, como hemos dicho, la conferencia de hoy en la biblioteca a las 6 de la tarde sobre San Francisco de Asís y el Camino del Corazón. Después, como queríamos también que hubiera una actividad centrada en los niños, ten en cuenta que prácticamente en casi todos los cuentos infantiles aparecen animales, ¿no? Estamos celebrando el Día Mundial de los Animales y en casi todos los cuentos infantiles aparecen animales. Y hay muchos cuentos también en los que aparece la figura de San Francisco de Asís. Es tan universal que está en el arte, en la literatura y está en los cuentos, ¿no? Entonces, bueno, no exactamente va a ser un cuento sobre San Francisco, pero sí van a ser cuentos en los que aparecen animales. El domingo a las 12:30 de la mañana, creo recordar que es, en Eurécate hay un cuentacuentos facilitado por el equipo de la Teacher. Va a ser un cuentacuentos en Spanglish, mitad español, mitad inglés, y creo que van a hablar sobre Caperucita Roja y el Lobo. Sabemos que San Francisco fue aquel que supo amansar al lobo, ¿no?
Entonces, Caperucita Roja y el Lobo y Los Tres Cerditos. Entonces, esto es un cuentacuentos infantil, se pedirá una entrada solidaria de 3 euros para repartir, como digo, entre las protectoras. El sábado la actividad nos lleva a la naturaleza. El tiempo lo permite y lo que vamos a hacer es un paseo guiado en el Jardín del Príncipe. El punto de entrada es la puerta de la Plaza Redonda del Jardín del Príncipe, la que está más cerca al estanque de Chinescos. Y quedamos ahí a las 10 de la mañana. La duración prevista del paseo es de 2 horas, de 10 a 12, y es un paseo guiado muy sencillo. Van a colaborar Ismael y Ana de Ismana, que son personas que se dedican a la ingeniería sostenible, ¿no? Y por ejemplo, Ana también ella es ingeniera agrónoma, entonces nos van a explicar la conexión. Ismael además es geomante, entonces nos van a explicar la conexión con la tierra, la conexión con los árboles, con la naturaleza. Yo intentaré hablar también un poco del lenguaje de los pájaros. Entonces, de lo que se trata es de llevar ese espíritu de San Francisco al lugar donde justamente se puede ver mejor, que es en vivo, ¿no? En rodeado de naturaleza. Y qué mejor escenario que el Jardín del Príncipe, ¿no? Pues vamos a animarles a todos nuestros oyentes a que participen en estas actividades y de manera muy especial. Hoy a las 6 de la tarde la Biblioteca Municipal Álvarez de Quindós, sección infantil y juvenil, San Francisco de Asís y el Camino del Corazón, a cargo de Pilar Zamarra, a la que le agradecemos que nos haya acompañado, que sea todo un éxito y seguimos hablando durante esta temporada. Muy bien, yo encantada, ya sabéis. Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego.